Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros desde casa, un espacio de Clic Francophone, un programa 100% original de la producción de Tenga Paz. Y hoy es un día súper especial para nosotros porque nos acompaña, aunque sea a distancia, la asesora nacional de francés, la profesora Eugenia Rodríguez. Profe, muchísimas gracias por aceptar este espacio en Tenga Paz. Pues encantada de compartir con vos y con el equipo que está detrás de todas estas iniciativas, porque creo que es muy importante, a pesar de que el trabajo a distancia es tan grande, tan fuerte, y que nos desgasta tanto a todos, yo creo desde la trinchera donde estemos, todos estos granitos de arena pues construyen, y eso es lo que estamos haciendo. Sí, claro, de todos los medios posibles poder educar, enseñar, ocupar el tiempo, ¿verdad?, de la manera más productiva posible. Exactamente. Sí, nosotros queríamos hablar con la profe Eugenia. Bueno, la profe Eugenia, antes de ser asesora nacional de francés, fue profe de francés. ¿Cuántos años fue profe de francés? Vamos a ver, este año es mi año 26 de labor docente. Empecé trabajando muy jovencita. Mi primer lugar de trabajo fue en el Liceo Manuel Benavides en Heredia, allá por los años 80. Siendo estudiante de la carrera de francés en la Universidad Nacional también, que es como mi segunda casa. Después del Manuel Benavides pasé al Liceo Costa Rica, donde tuve una experiencia súper bonita trabajando solo en aquella época en un liceo solo de varones. Primero era un susto terrible trabajar con varones, y después descubrí que trabajar con varones es una opción súper interesante, porque logra uno hacer un clic con ellos interesante, desde el punto de vista de la profe, ¿verdad?, y de ellos como estudiantes. Y entonces ahí hice lazos muy importantes, afectivos, de amistad, que en estos momentos con algunos inclusive mantengo contacto. Y de ahí salieron, creo que uno o dos profesores de francés también de esa generación. Y del Liceo de Costa Rica, después tuve la oportunidad de irme a Francia. Y en esa época, pues que uno aprende tanto cuando por primera vez uno se acerca a otras tierras, en otros lugares. En ese momento aprende uno mucho, descubre uno mucho sobre uno mismo, sobre los intereses, y ahí fue donde descubrí que realmente mi vocación era la educación. Porque cuando entré a la carrera de francés no tenía claro realmente si yo me iba a dedicar a la educación. Como todos a veces soñamos un poco ilusos de que la traducción y que los espacios de relaciones internacionales y todo ese tipo de cosas. Y con un nivel de inglés que yo tenía, yo dije, voy a ser traductora. Y a ver, la realidad es otra, y eso lo enseña a uno a confrontar diferentes formas de ser y de vivir. Y entonces esa apertura hacia el mundo, y estando uno en Europa, pues aprende uno muchas cosas diversas, distintas. Y cuando regresé de Francia, fueron muy pocas semanas que estuve desocupada, porque me salió una oportunidad laboral en un colegio subvencionado, el Colegio Rosario. Y en el Colegio Rosario trabajé 24 años y 8 meses. Wow. Exactamente, esa fue mi casa de aprendizaje mayor a nivel de educación. Ahí creo que tuve mis mayores lazos afectivos con estudiantes, con colegas. Pude construir un proceso de enseñanza del francés yo sola, porque tenía cargo todos los niveles de séptimo a undécimo. Cuando yo llegué a ese colegio, inclusive se daba francés solo de séptimo a noveno, no se podía abrir la opción de francés. Y bueno, uno ahí que siempre andaba un poquillo activo en muchas otras áreas no solo de estudio, me empecé a dar cuenta de que había la posibilidad de abrir francés para
para para la décimo y undécimo. Entonces luché hasta que me encontré una estudiante en 9º año que me dijo, yo quiero llevar francés en décimo. Y yo le voy a ayudar a usted que abramos francés en décimo. Y gracias a ella y a sus papás hicimos todo movimientos con los estudiantes. Ella fue la primera persona que en el 93 o 94 por ahí abrió la opción de francés. Era la única, se daba por tutoría, logramos abrirlo por tutoría. Hoy en día es una abogada muy destacada y eso me complace y siempre lo reconozco porque eso abrió un camino distinto en el Colegio Rosario. Y a partir de ese momento, consecutivamente todos los años había promoción de francés de séptimo, undécimo en bachillerato. Y siempre fue un descubrimiento constante, ¿verdad? Los alumnos que escogían francés creo que era porque tenían no solo las habilidades, sino que tenían como ese perfil que uno encuentra en estudiantes de ir más allá, de dar la milla extra, de descubrir no solo la lengua por sí misma, sino de enfrentar modelos distintos de ver el mundo. Sí, a nivel cultural, claro. De educarse, de querer ser, eran chiquillos, digo yo, que querían comerse el mundo, viajar, sí, claro, trabajar. Entonces, esa aventura a mí me abrió posibilidades ahí mismo y empezamos a organizar viajes estudiantiles. Con apoyo de los padres de familia, con apoyo en ese momento y en esa época de la Asociación de Profesores de Francés, de la COPROF, y con apoyo de amigos y gente local, empezamos a crear un sistema de intercambios. Entonces con los chicos del colegio tuve oportunidad de ir a Isla Guadalupe, hicimos 13 intercambios a Guadalupe, hicimos intercambios a Canadá, hicimos intercambios a Francia, de colegio a colegio, intercambios, y cuando eso conste no había... Estaba apenas desarrollándose un poco la comunicación a nivel de computadoras en ese momento. A nivel virtual. Que lo que había era, ya ni me acuerdo, el correo estaba empezando, ¿verdad? Sí, antes era como el boom era por fax y ese tipo de cosas, claro. Bueno, sí, claro, usábamos el fax porque ni siquiera había celulares inteligentes. Entonces hacíamos mucho intercambio de cartas y entonces era una espera todos los meses, ¿verdad? Una carta iba y una carta venía. Sí, como un mes duraba en... Sí, en ir y venir, ¿verdad? Entonces era toda una expectativa en ese momento y eso abrió condiciones para los chicos muy importantes. Hoy todos esos que participaron en eso, es que es muy bonito porque muchos han mantenido amistad, algunos han ido a vivir a las casas de sus amigos en Canadá o en Francia, han tenido oportunidad de casarse tal vez con uno de esas personas que conocieron en la época del colegio. Entonces, en fin, ese es como el inicio mío en esta aventura que se llama la enseñanza de francés en el país. Sí, y usted no la cerró solamente como la posibilidad, digamos, como mucha gente cree, francés, Francia, la Torre Eiffel y ahí acabó la educación. O sea, siempre fue mucho más allá de las fronteras a nivel de... De por sí a nivel personal me encanta viajar, me encanta descubrir cosas. Y siempre me gustó en el aula pues mostrarles a ellos no una cara de la moneda, sino que vieran y tuvieran oportunidad de comparar. Recuerdo otro momento muy importante, muy bonito en el 2000, ¿qué fue? En el 2000, cuando lo de las Torres Gemelas. En ese momento yo tenía un asistente de francés en el colegio que en aquella época el MEP designaba y en ese momento la señora asesora de francés, doña Marielo Sánchez, me dice, Eugenia, hay un asistente francés y no hay quien lo reciba, nadie quiere recibirlo. Y yo dije, yo. Entonces yo acepté al asistente francés porque era el inicio de un posible proceso de asistentes para Costa Rica. Y yo me traje al asistente, a David, y en el momento en que David estaba dando la clase conmigo sucedió el evento de las Torres Gemelas. Y ese fue un evento que aprovechamos no solo por lo que sucedía a nivel mundial, sino que a nivel cultural y lingüístico fue un enfoque súper lindo porque lo vimos en vivo, lo trabajamos en la clase de francés y eso dio para hacer un montón de proyectos y cosas que para los chicos es inolvidable, ¿verdad? Y así ha sido la vida mía, siempre entre libros y cosas. ¿Qué más te cuento? En ese proceso, sí. Sí, no, le iba a preguntar que en ese entonces todo era a nivel como de libros, ¿verdad? Ir a la biblioteca, diccionarios y todo el avance tecnológico, ¿cómo ha servido para mejorar la enseñanza de idiomas, en este caso la enseñanza del francés? Montones, o sea, en los últimos 20 años yo he tenido la oportunidad de ver todas las etapas del francés en el país. Primero,
porque estuve involucrada como estudiante universitaria en movimientos estudiantiles que me permitieron conocer muchas realidades. Segundo, porque participé desde el principio en la Asociación de Profesores de Francés, famosa COPROF, en la cual tuve el honor de ser presidenta también, y en ACOPROF empecé desde cero porque me empujó uno de los profesores de la universidad a participar en el movimiento de la COPROF. Y empecé creo que como vocal y después aprendí a ser secretaria y pasé siendo tesorera y después fui vicepresidenta y llegué a ser presidenta como en el 98 por ahí. Y entonces de todas esas experiencias vos sacas algo siempre para la vida. Eso me ayudó a fortalecer la capacidad de negociar, la capacidad de escuchar al otro, de defender un punto de vista, de defender la enseñanza del francés ante los embates políticos, económicos que había en los años 80, 90. Sí, todavía cuando yo estaba en el colegio se decía, se rumoraba por ahí que la enseñanza de francés ya que había que quitarla, que eso no servía de nada. Y yo recuerdo que cuando yo estuve en la universidad también, que estudié enseñanza del francés, existía ese debate, que ese pleito, que enseñanza del francés, que eso no sirve, etcétera. Y no, se ganó esa pequeña lucha porque la verdad no estaba ya ganada desde un principio. Siempre a uno le decían, ¿por qué va a estudiar francés? ¿De qué va a vivir? ¿Se va a morir de hambre? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, contra viento y marea, yo dejé la carrera de inglés, pues yo empecé en la carrera de inglés. Y algo en mí hizo clic en uno de los cursos de francés introductorio en ese momento, y tuve 2 profesoras magníficas en el primer año de carrera, Gaby Núñez